Bien, estamos ya con Nelson Pereira, historiador ayacuchano, y vamos a hablar un poco de la Semana Santa en Ayacucho. Nelson, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, un gusto estar acá. Leí hace, me parece 2 años, un artículo tuyo sobre Semana Santa. Apareció el 2010, si más no me equivoco, el 2011, y en estos momentos estoy elaborando otro. Es parte de una investigación que se hace con el auspicio de la Oficina General de Investigaciones de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga sobre historia y simbolismo de la Semana Santa ayacuchana. Hacías una comparación entre la Semana de Huamanga y la de Sevilla, me parece, en algún momento. Sí, eso fue hace 3 años atrás aproximadamente. Tuve la oportunidad de estar en una Semana Santa de Sevilla el año 2011, y en aquella ocasión planteaba que la Semana Santa de Ayacucho era completamente distinta a la Semana Santa sevillana. Dije eso porque hay mucha gente que insiste en señalar que la Semana Santa ayacuchana es similar a la sevillana o es un producto de la Semana Santa sevillana. Yo estoy convencido de que no es así. Ahora, en el principio, digamos, cuando se empieza a celebrar la Semana Santa, quizás sí haya tenido alguna vinculación, No, porque la estructura y la organización de la Semana Santa sevillana es completamente distinta. La Semana Santa ayacuchana, por ejemplo, sigue un orden secuencial que se adapta a los discursos del Evangelio en torno a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La celebración más importante de la Semana Santa ayacuchana es la Pascua de la Resurrección, que es otra fiesta que corre de forma paralela y hasta se yuxtapone a la celebración de los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes santo. Nada de eso se observa en Sevilla. Ya. Pero además en Ayacucho pues tenemos un añadido, ¿no? Un ingrediente más, que es la participación indiana, ¿no? Originaria dentro de la Semana Santa. Bueno, la participación de los sectores campesinos, no como simples espectadores, sino como protagonistas. Por ejemplo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y durante gran parte de la centuria pasada, los campesinos, y especialmente campesinos y mestizos que se dedicaban a las labores del arrieraje, fueron los responsables de la fiesta de la Pascua de la Resurrección. En Sevilla, históricamente en Sevilla, la Semana Santa proviene de la época colonial tardía. En Sevilla, pues las pocas poblaciones musulmanas no fueron incorporadas a la fiesta. Bien. Al contrario, ellos fueron colocados en una posición pero bastante marginal. En Ayacucho no pasó nada de eso. Ahora, un tema importante, tuve la oportunidad cuando viajé a Lima de visitar el Mali, y hay una exposición sobre pintura cusqueña, ¿no? Colonial, y cómo el indio, el mestizo, pinta motivos, digamos, coloniales, y le da un ingrediente diferente, totalmente sui generis, muy original a la pintura barroca, ¿no? Entonces, yo digo, también en Ayacucho se puede ver estas manifestaciones artísticas, por ejemplo, en el tema de la cerería, el retablo, o sea, toda una serie de manifestaciones que están alrededor de la Semana Santa. ¿Tú has estado investigando ese tema? Bueno, en el último artículo que está por publicarse sugiero que, digamos, en primer lugar, que la Semana Santa no es un producto eminentemente colonial, sino es un producto republicano. La Semana Santa que observamos hoy, con estas procesiones que siguen una secuencia, que empiezan el Viernes de Dolores y culminan en la Pascua de Resurrección, no es un producto colonial, sino es un producto ya republicano de más o menos la primera mitad, mediados del siglo XIX, que guarda relación con el circuito de ferias, 1840, 1850. O sea, su consolidación ocurre hacia 1910, 1920, que es la época del obispo Olivas Escudero. Yeah. Es muy posterior a la época colonial. De repente las 2 únicas procesiones o las 3 únicas procesiones que provienen de la época colonial sean las de la Magdalena, las del miércoles de encuentro de Jesús Nazareno y las del Domingo de Ramos. La procesión del Señor del Santo Sepulcro es de la segunda mitad del siglo XIX. De igual forma la procesión de Domingo de Ramos. Con esa corrección histórica, yo iba al tema de cuál es la participación de la imaginería, digamos, originaria en la fiesta. Bueno, lo que estoy proponiendo en este artículo es que las andas, y especialmente la anda procesional de Pascua de Resurrección, tiene una forma troncopiramidal. Según algunos autores, como por ejemplo el señor Gabriel Quispe, o si no el señor Benítez,
se asemejan al Uxño de Vilcashuamán, pero no va por ahí. Yo pienso que estas andas grafican o estas andas metaforizan a un montículo sagrado, a un cerro sagrado, que en la zona de Ayacucho se le conoce con el nombre de Huamani. El Huamani viene a ser el espíritu del cerro, que es una divinidad muy importante para, por ejemplo, el beneficio agropecuario, para una buena producción agrícola y ganadera. ¿Ya? Entonces, ahí hay una interpretación de parte de la población andina de que es un montículo sagrado que está asociado con Cristo, con la vida de Cristo, y al que se debe adornar. Y la mejor manera de proporcionar adornos es construir estos objetos en estas cenefas de cera que aluden a las mazorcas de maíz, que es el choclo, que es el producto que tenemos en esta temporada. La sara, ¿no es cierto? Y el choclo, más que la mamazara, es el choclo, que es el maíz lechoso que se cultiva en esta época del año, y además las flores. A los adornos florales bidimensionales que van en las 4 partes de las andas se les conoce con el nombre de cerahuaytas. O sea, para, digamos, el indígena o el mestizo estos son cerros. Porque montículos sagrados, que es un concepto que está presente a lo largo de todo el territorio andino. En la región de Huamanga se les llama como Huamani, que es el espíritu de los cerros, y son, digamos, montículos sagrados que proporcionan bendiciones y aseguran una buena cosecha y una muy buena actividad productiva en el resto del año. Algo así como lo que representa la pirámide para los egipcios, por ejemplo. La pirámide para los egipcios tiene otro sentido. En algunas zonas del territorio andino se les conoce como Uxños, pero no tiene que ver con el Uxño de Vilcashuamán. El Uxño de Vilcashuamán tiene otro sentido. Tampoco es el trono del Inca, como comúnmente se afirma. Cerros sagrados que aseguran el bienestar productivo de la población. Entonces, cerros sagrados donde se coloca una imagen, que es un ícono religioso, católico, y que es paseado por el pueblo, por las principales calles del pueblo. Esta forma de anda es solamente propia de Ayacucho y no solamente se utiliza en las fiestas de Semana Santa, sino también se utiliza en las otras fiestas religiosas a lo largo del año. Por ejemplo, en la procesión de la Virgen de Cocharcas, allá en Quinua, o en la procesión de la Virgen del Pilar de Zaragoza y del Niño Nácaja, acá en la parroquia del Arco. Es curioso, además. Son cerros sagrados a los que hay que ofrecerles productos. En un anda es difícil colocar los productos mismos, el anda sería excesivamente pesada. Pues la mejor manera de realizar esta ofrenda es colocando adornos de cera que se asemejan, ¿no? Exacto, que se asemejan a los choclos, a productos, o se asemejan a las flores. En las otras procesiones, por ejemplo en la de la Virgen del Pilar de Zaragoza, se incorporan además algunos frutos, una piña, una mazorca, un ramo de choclo, etcétera, un ramo de maíz, etcétera. Es bastante peculiar, ¿no? Y esta anda, porque yo la verdad cuando llegué recién a Ayacucho decía, ¿pero qué es eso? O sea, es una especie de pirámide, una anda de cera. Y uno pues dice, eso es solamente en Ayacucho. Es solamente en Ayacucho y me parece que es incluso hasta en la zona norte de Ayacucho, porque he visto algunas fotografías de las procesiones que hay en Puquio, por ejemplo, y son completamente distintas. Es solamente de la zona norte de Ayacucho. José María Arguedas, en un famoso artículo a mediados del siglo XX, decía que estas andas y particularmente estos adornos en cera son uno de los elementos identitarios del área regional Pocrachanca, que es una área regional donde hay una cultura en común, con ciertos elementos culturales en común. Para Arguedas, esta área correspondería a los territorios de los actuales departamentos de Huancavelica y Ayacucho y a la provincia de Andahuaylas. Bien, bueno, este tema del estudio de lo que significa la Semana Santa nos lleva a reflexionar un poco también de qué es hoy en día la Semana Santa, qué constituye hoy en día la Semana Santa, porque para muchos como que está perdiendo, digamos, esa connotación espiritual que se le pretende dar. ¿Qué significa hoy en día para el ayacuchano, desde una perspectiva histórica, la Semana Santa, Nelson? Bueno, es una fiesta muy importante, religiosa, que sintetiza 3 celebraciones, yo lo veo de ese modo. En primer lugar está lo que la Iglesia Católica llama el Triduo Pascual, que es la celebración oficial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no?
El Triduo Pascual en verdad se limita a los días Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, que es el último día donde se anuncia casi cerca a la medianoche la celebración de la resurrección de Cristo. A eso agreguémosle el Domingo de Ramos, que es la celebración de la pasión de Cristo. Ya, esa es una celebración que viene desde la época medieval. Ya, esa sí la trajeron los conquistadores. Pero a eso 4 días básicamente, Domingo Ramos más los otros 3 días. Ya. A eso agréguese las procesiones, que empiezan el viernes en la Magdalena, ahora empiezan en verde el jueves con la procesión de una procesión que sale del templo de San Juan Bautista, lunes, martes, miércoles, viernes, etc. ¿no? Las procesiones, que ya es muy particular de Ayacucho. En otros lugares, en Lima mismo, por ejemplo, las procesiones son completamente distintas, ¿no? El Jueves Santo, por ejemplo, en Tarma hay procesión, en Ayacucho no hay procesión. Igual en Arequipa hay procesión, en Ayacucho no hay procesión. Esas procesiones son las que vienen desde mediados del siglo XIX, primera mitad del siglo XX aproximadamente. El segundo elemento, el tercero. Y la tercera celebración es el de la Pascua de la Resurrección, que empieza meses antes de la Semana Santa. En verdad empieza el 29 de junio del año previo, cuando los mayordomos asumen la responsabilidad. Luego viene Todos Santos, cuando los mayordomos recuerdan a sus ainis el ofrecimiento con guagua. Luego viene Carnavales con los quillis, que los mayordomos llevan a la iglesia de la catedral junto con sus ainis. Luego viene la entrada de Chamizo, que se llama Taripacuy. Luego viene la víspera, el sábado de gloria, cuando se prepara el anda, el trono Huatacuy o el trono Huatay. Los mayordomos van donde el cerero para llevar los adornos hasta la catedral. El domingo, que es el día principal, con la Pascua de Resurrección. El miércoles siguiente, que es el trono Pasca y el desate del anda. Luego viene el domingo siguiente, que es Quasimodo, y así podríamos llegar hasta 29 de junio. Cuando los nuevos mayordomos en la misa de San Pedro, San Pablo y de la Santísima Trinidad asumen su responsabilidad. Eso es el cuerpo, digamos, de lo que constituye todo eso es la Semana Santa. Es una fiesta diversa, ¿no? Que tiene en realidad tiene 3 celebraciones. Ahora, a eso agréguese las otras actividades que las llamaríamos, entre comillas, profanas. La Pascua Toro, la Feria de Acuchimay. ¿La Feria de Canán también? Bueno, la Feria de Canán también, pues ya forma parte del paquete. Es reciente, hace 30 años atrás había una feria artesanal de la Semana Santa que se realizaba en el Colegio Mariscal Cáceres. Ahora ya no hay nada de eso, pero está ya la Feria de Canán, está esta corrida de caballos del Estadio Leoncio Prado, carrera de caballos y los toros en Huascaura. La Feria de Comida también, ¿no? La Feria de Comida, etc. A propósito de ese tema, el grupo de Rumbo al Bicentenario ha dicho que la Alameda no es propicia para una actividad de este tipo. Hay monumentos históricos en la Alameda. ¿Tú crees que sería pertinente, digamos, un mayor cuidado de esos monumentos? No, que deben cuidarse los monumentos. Esos monumentos son de mediados del siglo XIX. La arquería de la Alameda es de mediados del siglo XIX. Que se deben cuidar esos monumentos, pero también se deben relanzar los espacios públicos. Estamos perdiendo demasiados espacios públicos por el aumento del transporte motorizado, por la ampliación de las calles, por la habilitación de las calles para la circulación de vehículos, etc. La solución es organizar mejor, ¿no? La solución es organizar mejor, dotar de servicios higiénicos para que la gente no destruya los monumentos, dotar de tachos de basura para que ahí y que no tiren las cosas al río, ¿no? Que es otra poner guachimanes para evitar, o policías municipales para evitar que se llene de basura los ríos, etc. Pero volviendo a la pregunta que hacía sobre la Semana Santa, toda fiesta está en proceso de cambio, especialmente en los últimos tiempos, porque no solamente cambia el ritual de la Semana Santa ha cambiado bastante. La Semana Santa de hoy no es la Semana Santa de hace 30 años atrás, y la Semana Santa de hace 30 años atrás no es la Semana Santa de mediados del siglo XX, para nada. ¿En función de qué va evolucionando esta? En primer lugar, si nos centramos exclusivamente en el ritual católico, en la celebración simbólica católica, va modificándose por el proceso de laicaización del mundo, que es producto del desarrollo de la ciencia y tecnología y del desarrollo del conocimiento. Como que se va convirtiendo más en una fiesta, digamos, entre comillas,
pagana también, ¿no? Es el mismo proceso de separación del espacio público, del espacio religioso que queda restringido al espacio privado. Cualquier explicación que tú le das a cualquier fenómeno actual, la televisión, pasa por un entendimiento racional, pasa por un proceso de conocimiento, no pasa por un entendimiento religioso. El fenómeno de la televisión, entre comillas, el fenómeno de la televisión es producto del desarrollo de la ciencia y tecnología, no es producto de la intervención de una divinidad. Ese es el proceso de la laicaización del mundo. Eso hace que la religión termine siendo un asunto completamente relativo y restringido al escenario privado. Bueno, ocurre en todas partes, lo he visto en Sevilla, ocurre en Europa, ocurre en Lima, ocurre incluso en una sociedad tan puritana como son los Estados Unidos, ocurre en todo el mundo. Claro. Ahora, nosotros somos no tan puritanos como los estadounidenses, más bien yo diría que en Ayacucho el carácter es un poquito más superficial, pero al mismo tiempo también llega a ciertos puntos de fanatismo a veces, ¿no? Como ese tema, por ejemplo, de querer defender a ultranza ciertas posiciones un poco conservadoras. Bueno, no sé si es fanatismo, en el caso de la Semana Santa, no sé si es fanatismo o es una nostalgia. O sea, los que hemos observado el Ayacucho de los años 80, por ejemplo, y los que han observado el Ayacucho de los años 60 y 70, sienten bastante nostalgia por una sociedad y por una sociedad que ha cambiado radicalmente los últimos 30 años. La Huamanga señorial, por ejemplo. La Huamanga señorial, pero la de Huamanga señorial... Es un poco rara, sí, ¿no? pero la de Huamanga señorial ha fenecido y se ha transformado no solamente durante el periodo de la violencia política, sino desde muchísimo más antes, no solamente con la reapertura de la universidad, sino desde muchísimo más antes. Precisamente la desaparición de la Huamanga señorial tiene que ver con este proceso de laicización del mundo. En Arequipa se habla mucho de los puneños que han venido a Arequipa. Bueno, en Ayacucho no solamente tenemos puneños, tenemos piuranos, puneños, limeños, arequipeños. Sí, pero en Ayacucho tienes básicamente pobladores que se han instalado en la ciudad que provienen de las provincias. Ya, que te está hablando, yo provengo de una provincia. ¿De qué provincia? Yo provengo de Huanta. O sea, Huanta, hay mucha gente que proviene de provincias. Ya. Hay mucha gente que proviene de Ica. También, ¿no? Profesionales claro, ¿por qué? Porque hay un desarrollo de los medios de la comunicación, las carreteras y una flexibilización del transporte tremenda que no se ha observado en los años previos. Es el proceso normal de constitución y desarrollo de la sociedad globalizada. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Pues absolutamente nada. Adaptarnos, no podemos hacer absolutamente nada, a no ser que se nos ocurra construir una muralla y circundar la ciudad, lo cual sería completamente absurdo. Ahora, pero dentro de esa, o sea, lo importante de la historia, y ahí tú lo estás un poco ejemplificando, es que conozcamos un poco ese proceso para adaptarnos de la mejor manera e ir viendo qué cosas se pueden desarrollar en función de esos procesos, ¿no? Bueno, la historia a mí me permite comprender estos fenómenos y no ponerle ni mala cara ni emitir juicios valorativos o prejuicios frente a estos fenómenos que son propios de la modernidad. En los Estados Unidos, ¿cuánta población latina hay? Y hay sectores ultraconservadores de los Estados Unidos que quieren elevar las restricciones para evitar una mayor migración de población latina a ese territorio, o es más, para expulsar a todos aquellos migrantes ilegales. Pero hace tiempo que Estados Unidos por eso es que la reforma de reforma de Obama no prospera. Lo curioso es saber, en el caso de Estados Unidos, cuánto de esa población aporta al PBI nacional. En el caso de Ayacucho, nos falta una buena investigación antropológica, histórica, por el lado de la Facultad de Ciencias Económicas, cuánto de esta población migrante aporta al PBI. Ese es un tema muy interesante, porque sé que hay mucha gente ayacuchana que está viviendo ahora en Estados Unidos, en Alemania. No, pero hablemos de las poblaciones migrantes que están afincadas en Ayacucho. Por ejemplo, de las poblaciones provenientes de Ica que tienen sus consultorios odontológicos, que tienen sus consultorios médicos, ¿cuánto aportan al PBI ayacuchano? Para el caso de Lima se tiene una lectura con respecto a poblaciones, por ejemplo, que vienen de Puno y que se han instalado en Lima y que se desarrollan actividades comerciales que son exitosísimas. Entonces, ¿cuánto aportan al PBI? No todo está muy claro porque en el caso de esa población muchos de ellos son informales y sus ingresos no pasan por los registros del Estado. Has tocado un tema muy importante, el aporte del mundo académico precisamente puede también servir para elementos de estadística que puedan ayudar también a desarrollar procesos en la Bueno, el aporte sociedad, de ¿no? disciplinas como la historia o la antropología, que son disciplinas afines a mi formación,
va precisamente por ahí, ¿no? Investigar, averiguar sobre la experiencia histórica para comprender muchos procesos contemporáneos, porque a pesar de esta gran transformación neoliberal que el país ha tenido desde los años 90, no hay un quiebre absoluto, no hay una ruptura total entre el presente y el pasado. No existe esa ruptura total. Ahora, tú eres representante obviamente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga,